¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Video que hago no con muchas ganas, sí, quizás para los amigos que quieren saber los daños exactos que tuvo la herramienta, la pinza de presión o la pinza autoajustable, como se denomina en su blister, de la línea de la marca N. Rucci. Bueno, saben que a mí en lo personal estas herramientas no me han dado resultado, no al menos el resultado que dicen otros youtubers. Sobre 4 ítems que vengo probando, les puedo decir que rompí 3, no adrede, no con ganas, no es la intención. Estuve leyendo los comentarios, el video se lo han tomado con seriedad y han confiado en mi palabra, que es lo más importante. No me extraña de amigos como Dalton, como Juanqui, como Eugenio, como un montón de amigos que quizás estoy siendo ingrato, como Jonathan, el amigo Gregorio. Bueno, espero que esté disfrutando unas merecidas vacaciones, pero que siga generando contenido. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para la charlita de la noche. Quería hacer este video con la cámara de atrás del celular, digamos la cámara normal, como para mostrarles y contarles, dado que ayer en caliente quizás uno se olvidó de algunos detalles que no favorecen para nada a la herramienta. Voy a poner un trapito en la morsa para agarrarla, para que no se marque y no digan: la agarró con una palanca, le metió una palanca, la puso en la prensa para romperla la herramienta. Bueno, quiero que sepan que yo desde que agarré el desafío que, bueno, un poco planteó el maestro X, ya hace poco más de 3 años hizo un video. Los invito a que lo vean, a aquellas personas que dicen que cómo voy a usar una llave de presión, una pinza perro, una de estas características para trabajar con caños. Bueno, quiero que vean ese video, me hagan el favor de ver el video del maestro X sobre esta unidad hace 3 años. Yo la estaba usando, como dije, desde que la adquirí, para todo lo que se puede utilizar y en todo lo que me surgía, donde quizás se podía utilizar una llave francesa, donde quizás se podía utilizar una pico del oro, donde por ahí se podía utilizar una Stilson. Yo la venía utilizando en forma cotidiana. Incluso un día hasta saqué la rueda de la moto con esta unidad, teniendo todas las llaves, o al menos de todas las medidas que el motociclismo necesita. Me cuido un poco en las palabras porque en este tema, para mi sorpresa, hasta los haters están de mi lado. La verdad que no sé qué misterio habrá o qué se oculta detrás de todo esto, pero algunas respuestas de apoyo o de acompañamiento hasta de los haters. Yo venía utilizando, como dije, la unidad en todo lo que se podía. Venía dando un resultado bastante satisfactorio. La mordaza endurecida, cementada, como dicen, verdaderamente no ha sufrido ningún daño, a diferencia de lo que le vino pasando al amigo Marcelo Ares en su llave de caño, en sus llaves de caño, me retracto, en sus llaves de caño con ese, que le han repuesto hasta el cansancio, y por último le mandaron las mordazas para que la cambie él, porque el amigo no podía quedarse sin las unidades para trabajar. Refloto esta historia porque es una de las historias, la única historia que me ha llegado cuando fue que se rompió la llave de caños, que dudaron de mi palabra muchísimos. Bueno, ahí quizás todavía no estaba tan vaquiano en esto de que a uno le duden de la palabra y lo subestimen y demás.
Entonces esa época me había afectado bastante. E hice la invitación a cualquier persona que tenga una ruchi con más de 20 años de trabajo, con 5 años de trabajo, bueno, en fin. A que me manden el contenido y yo lo subo. Se comunicó el amigo Marcelo Ares con mucho respeto diciéndome, Tano, yo tengo esa herramienta y te aseguro que va muy bien. Te voy a mandar fotos y videos, haz lo que quieras. Subilos. Bueno, dale. Bueno, pero tampoco desacreditó mi palabra y puso a trabajar 2 unidades que él tenía en reserva. Estoy hablando de las llaves de caño de 55 y 90 milímetros de apertura. Bueno, para su mala fortuna, el loco quien les habla tenía razón. Le voló todo el dentado de las mandíbulas, se le comió. Obviamente estamos hablando de la llave de caño y de la historia del amigo Marcelo Ares. Bueno, en esta oportunidad también me ocurrió de tener falencias con la herramienta y ya nos vamos a meter en el tema y vamos a evaluar los daños que sufrió, que si bien no la deja operativa, mejor dicho, no la deja inoperativa, como me decía un amigo, pero quiero que sepan que para mí no es una unidad confiable, por la sencilla razón, aunque a muchos les parezca verso o que no les suene creíble, a mí en un momento me despertó un poco de miedo, dado que esto agarró juego, y ahora lo vamos a mostrar bien en detalle, pero bueno, para que no se haga tan largo y no irme por las ramas, esto agarró mucho juego y si observan, se ve como hubo un retroceso de esta parte de la herramienta. O sea, yo deduje que o se estaba por cortar un remache o estaba, digamos, ovalizando el centro del agujero. Me preocupaba que con la presión y la carga que esto necesita, porque créanme que multiplica muchísimo la palanca, de acá, 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 multiplica muchísimo la palanca, se junta una presión terrible, que obviamente por algún lugar la tiene que descargar y busca las áreas más sensibles de la herramienta. Yo solo deseaba que no sea un remache de estos, dado que estaba mirándola de frente con los anteojos, y si esto con esa presión llega a cortar un remache, en mi ignorancia sé que esto va a salir como un balín y me lo voy a dar en los anteojos. Yo sin anteojos no puedo andar. Bueno, nada. Ese fue mi miedo por el cual dejé la herramienta y dije, bueno, le dije a mi sobrino, suficiente con esta prueba, ya está. De todas maneras, aflojó cerca de 25 uniones de media, más todo lo que vino realizando, que verdaderamente es muy poco para lo que prometen, para los que dicen que enderezaban carrocerías y ese tipo de cosas. Observen, quiero que vean el juego que tomó la herramienta. Para muchos será normal, para mí no, o sí, no les voy a mentir, es normal que una herramienta agarre un poco de juego, pero si van a criticar a una herramienta, ja de ver que vale 10 veces menos, estaría bueno que dejen el fanatismo de lado y hagan un poco de autocrítica, porque esto verdaderamente está mal. O sea, no pensé que iba a agarrar este juego, la unidad. Vuelvo a remarcar que el dentado es bastante bueno, el endurecimiento que le hicieron, que el tratamiento que inventaron y bla bla, es bastante fiel, dado que no se ha marcado, no se ha lastimado. Nada. El juego apareció
prácticamente a mitad de uso, a mitad de las tareas que les cuento, donde en todos los videos se la puede ver cumpliendo alguna tarea mínima. Pero bueno, observen ahí, este juego a mí ya me dio que pensar. Digo, esto se corta y sale como un balín directamente a los lentes. Entonces bueno, desistí con la prueba. No había encontrado mucha referencia de mi percepción. Mi percepción es que la herramienta se había doblado. Cuán chinita, de todo por 2 pesos. Pero no encontraba cómo probarlo. Así que bueno, mirándola, tranquilo, en frío, notarán que acá es el área donde trabaja la liberación de la herramienta, el liberador de la palanca. Bueno, observen, ahí en el medio se puede ver el punto de apoyo de dicho gatillo, el punto de apoyo de dicho gatillo de liberación. Y si observan, contra la cara superior de la palanca, vemos el roce, voy a hacer foco de nuevo, vemos el roce de el gatillo disparador. ¿Ven? ¿Lo ven ahí? Bueno, estuvo trabajando toda sobre un lado y sobre el otro nada, prácticamente muy poco. O sea que la herramienta en un momento se dobló. Espero ser claro con los conceptos. O sea, no hay mala leche ni mala predisposición. Soy un usuario que compró una herramienta y lo defraudó. O no lo defraudó porque prácticamente es lo que yo quería probar. Que está sobrevaluada en cuanto a precio y fama. Se me fue de foco de nuevo. Bueno, como pueden ver, estaba trabajando contra un costado la herramienta. De este lado se ve una marca muy débil, que puede ser la de los usos de las primeras veces. Y del otro lado ya se ve que se dobló y roza el gatillo, llamémosle liberador de la herramienta. Bueno, el juego, que para algunas personas es inaceptable en herramientas económicas, bueno, para mí es inaceptable en herramientas caras. Esta es una herramienta muy cara y que pretende pertenecer a un segmento que quizás bueno, haya pertenecido en alguna época, no en esta. Acá vemos una rajadura. Ayer, en el videíto que les hice, estaba la rajadura de este lado, también obviamente se rajó de los dos lados. ¿Y qué pasó? Les quise hacer una demostración para que se vea la luz. A ver si lo podemos ver ahí. Y si se hace foco. Agarré un pedacito de varilla roscada. A ver si hacemos foco. Agarré un pedacito de varilla roscada. Lo presioné. Y bueno, saltó el pedazo completo. Agarrar algo para señalar. Saltó el pedazo completo de esta parte. Acá voló un pedazo. Acá voló un pedazo. Observen que ahí entra el destornillador cómodamente. Vamos a tratar de girarla para que se observe. Un amigo me decía que quizás esta rotura no altere en el funcionamiento de la herramienta. Coincido. Soy uno de los primeros que dice que posiblemente siga durando la herramienta. No está bueno que en una herramienta de estos costos esto pase. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por qué pasa esto? Yo no sé, qué sé yo, que se parta así la herramienta no me parece lógico en estos valores. Bueno, en el único remache que no agarró juego es en este, pero tenemos juego en este. Yo no sé si ustedes lo logran apreciar.
pero bueno. Hay juego ahí de ida y vuelta. Hay juego. Bueno, este no. Y este, que era el que a mí me preocupaba, y bastante, agarró juego. Para mí ya la unidad no va a ser operativa, no la voy a utilizar para trabajar, por el tema ese. La presión que junta, sirva o no sirva, ya está. Yo ya demostré lo que quería, no es una unidad que a mí me guste. Sirva o no sirva, a mí me da cierto temor que se corte un remache de estos, este particularmente, y me vuele en la cara. Ahora me gustaría ver dónde están los fundamentalistas de la seguridad, de los EPP y todas esas cosas. Ahora esto, que es un peligro, podría ser un peligro. Se ponen a mirar cuestiones pavas, donde por ahí no hay un grado de peligro. Bueno, déjenme a mí también, permítanme el desconfiar, dado que observen el movimiento que hubo, el desplazamiento que hubo, para hablar con un poco más de tecnicismo, de la herramienta. Esta pieza antes apoyaba acá. Se ha desplazado. Se ha desplazado. Bueno, al notar ese desplazamiento, yo ya empecé a disminuir la presión. ¿Por qué? Porque, como dije, y voy a repetir hasta el cansancio, si este remache vuela y yo estoy trabajando parado, sosteniendo una media unión, o sea, una unión doble, pero una de sus partes, me va a volar un lente al demonio. Después, bueno, la mordida en general de la herramienta es buena, eso no se lo voy a discutir a nadie, es buena, pero quiero que vean que está doblada, la herramienta está doblada. De ese lado no tenemos prácticamente roce, o sea, a ver si podemos acomodar un poquito para que se note claramente lo que quiero decir y ya dejar el tema ahí. Bueno, tendría que haber esperado a mi sobrino que me asista con el tema de la cámara. Pero quiero dejar este tema terminado. O sea, ahí vemos dónde apoya el disparador de la herramienta, el liberador de la unidad. La apertura, llamémosle. Ahí lo vemos. Ahí vemos dónde apoya la apertura en el medio de la herramienta, el gatillo liberador. Vemos que estuvo trabajando sobre un lado y sobre el otro muy poco. O sea que en un momento esto se dobló y comenzó a trabajar de costado. Para los que dicen que está bien, que es normal, quiero que sepan que no me preocupa el juego en cierta forma, porque todas las herramientas en un momento agarran un juego. De hecho, criticamos mucho las herramientas económicas que vienen con juego, pero nadie se pone a pensar que están vendiendo gato por liebre, porque esto en teoría es lo mejor que hay en el mundo. Y créanme que yo, si bien soy un tipo fuerte y tengo fuerza en las manos, producto de mi oficio y a lo que me dedico, no creo que algo tan de renombre sea tan fácilmente destruible con fuerza humana. Se salvan porque los tipos son piolas, ponen los huevos en canastas grandes, donde los ve mucha gente. Y bueno, tipos como yo, que no tenemos demasiado público, que por ahí decimos la posta, van a zafar elegante sport. O sea, esto
se va a olvidar con el tiempo y nada, va a volver a ser lo que fue. Pero también me sorprende ver en los comentarios como muchos dicen, yo también la compré por Gil, por no decir otra palabra, por nacionalista. Bueno, a esas personas les digo que no se sientan mal, que no se sientan defraudados. O sea, siéntanse defraudados porque esto es verdaderamente una herramienta poco confiable. Pero en cuanto al nacionalismo del que estábamos hablando, no se sientan mal por tener esos ideales. Yo conté muchas veces que comencé trabajando, mi primer contacto con herramientas fueron de la marca Raselli, teniendo que aceptar que en su última época eran malísimas y estallaban en la mano, casi así como esto, nada más que con un poco más de gravedad, casi como esto, se autodestruyen. Hay tanta dureza que bueno, se genera tanta presión acá que no se dobla, pero explota. Incluso esta está doblada. Ya encontraré la manera de comprobarlo, o puede que el tema lo deje ahí, pero redondeando la idea, a esos amigos que se juzgan por nacionalistas y por apostar, bueno, y no les ha dado resultado como a mí, que también comparten que esto es un látigo, cuando uno lo libera y le agarra la mano, da un dolor increíble, podrían tener, aunque sea, no sé, la delicadeza de ponerle algún mango, algo confiable, no como el de la Pico del Oro, que está de adorno, se sale. No. O sea, yo sobre 4 unidades que adquirí de esta marca, lo único que relativamente me viene dando resultado son los destornilladores, y porque no los exigí como por ahí exijo un Inco, como por ahí exijo un Bremen, o sin ir más lejos un Watford. Las tomas de contacto son verdaderamente en la vida real, donde por ahí nos encontramos con un diafragma de calefón, con bulones completamente agarrados, atornillando grampas en bloques de hormigón, con esos destornilladores, y yo les doy. A esos Rucci tanto no los he utilizado, pero de las 4 unidades que he adquirido y una garantía de Pico del Oro, es lo único que más o menos me dio resultado. El resto se ha explotado así como lo ven. Sé que muchos van a decir que es un tema de mala leche de mi parte, o de mala predisposición con la marca, o de bronca con determinados tipos que la promocionan. Lo triste es de que haya gente que piensa eso, es que se pierden quizás la oportunidad de ver que no es así, que hay un tipo que sí las probó y no da el resultado de estirar una carrocería. No al menos esta unidad, no al menos en esta época. Todos esos amigos que se sienten giles por ser nacionalistas, les digo que no. Lo que tengo en mi mano es un destornillador del abuelo, marca el abuelo, no de mi abuelo, sino marca el abuelo, que para lo único que me sirve es para usarlo de puntero, porque estas puntas, créanme que son verdaderamente blandas. Entonces, me sirve, destornillador de industria nacional, para mostrarles que este remache me daba miedo que vuele, que la rotura se produjo ahí. En fin, soy de una época, como dije, donde se trabajaba con herramientas nacionales. Llevar herramientas chinas a un colegio técnico era una vergüenza. Era una vergüenza. Generalmente las valijitas de los estudiantes, de mis amigos, estaban con Monviso, DPH, Baco, marcas de las cuales soy un enamorado. Pero en aquella época, o sea, en esta época dejan mucho que desear. Lo que es Baco, bueno, Monviso ya desapareció, DPH ya desapareció. Así todo, soy un enamorado. Y lo pueden ver en los videos
más viejos del canal, cuando, bueno, empezamos con el tema de la toma de contacto de unidades, yo buscaba herramientas que en aquella época le pudieran hacer frente a una Baco PU, a una Baco PS, a una Baco UD, a una 142. Bueno, caímos en Irega, caímos en Subiondo, caímos en Acesa. Hemos recorrido un montón de marcas porque Baco era Baco y se pagaba. Hoy en día me gusta Bremen. Y es así. Yo he contado muchas veces que mi valija del colegio técnico estaba compuesta por herramientas chinas, que como era una mala palabra, durante los tiempos de receso, de recreo, en la moladora de banco le borraba la palabra china. Por ejemplo, acá tengo una, porque después con los años comprendí el valor de las herramientas que no importaba la procedencia. Esto es para los amigos que se sienten unos giles por ser nacionalistas. Bueno, yo era así, yo era como ustedes. Sigo amando determinadas marcas. Cuéntenme un canal donde muestren herramientas en SIC, década del 50. Plena industria nacional. Bueno, yo lo hago. Yo logré comprar otro jueguito de estas llaves combinadas que trabajaron y trabajan hasta hoy en el taller, producto de haberme sentido tan gil de, en mis épocas de estudiante, pasarle la piedra a la palabra china, para no ser producto de cargadas de compañeros que hoy las veo a la distancia y son nada, chascarrillos de adolescencia, pero bueno. Así que a esas personas que se sienten giles por ser nacionalistas, no se sientan giles, no sientan vergüenza. Los que deberían sentir vergüenza son los fabricantes de esto, que bueno, verdaderamente venden humo. Hicieron fama, como decían, hazte fama y échate a dormir. Bueno, esto es lo mismo. Pueden observar cómo queda cruzada. Están los que van a decir, sí, todas las herramientas quedan cruzadas. Ahora te ensañaste y te preocupa que queda cruzada, bla, bla, bla. No es que ahora me preocupa que queda cruzada. O sea, si esta herramienta hubiese salido, hubiese costado económicamente 8 pesos, a mí no me importa. Pero no me vengan que enderezaban carrocerías con esto, porque verdaderamente no pudo aflojar uniones entre accesorios y caños de media pulgada. O sea, a ver si nos entendemos. ¿Es una buena unidad? Probablemente lo sea. ¿Está aprobada por gente que no trabaja día a día? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No la usan día a día. Te Panchejo Videos. La usa todos los días esta herramienta. Aflojó 30 roscas de media pegadas con litargirio para poder decir que esto es premium. O se dejó llevar por el marketing. El maestro X aflojó 30 uniones de media selladas con litargirio para poder decir que esto es premium. Bueno, ya sabemos de la amistad del otro youtuber que era como una santísima trinidad, hasta que alguien llegó y la derribó. La usan todos los días al nivel, llamémosle, profesional, a la unidad como para poder decir eso, o es todo un movimiento de marketing. Díganme, porque por ahí estoy equivocado y no lo sé. O sea, quizás no lo vean grave. Yo igual tengo varios proyectos para esta herramienta. Tengo 2 proyectos. Una es que quizás ya no la vaya a utilizar como llave de presión. Vuelvo a repetir por el miedo que me miedo. No les voy a decir ese famoso y tonto dicho, plata y miedo nunca tuve. Eso es una pavada. Pero me da cierto temor que se corte algún remache. Lo que yo voy a hacer es sacarle esto, dado que para los amigos que dicen
llamá a la garantía, esa vino fallada, fíjate, te la tienen que reconocer. No me interesa nada, no me interesa nada. Y les voy a decir por qué. Porque no es que reciben la unidad para hacerle una pericia, llamémosle, y ver en dónde pudo haber estado la falencia y nada. Tomarse en serio la rotura de una herramienta que venden como eterna, bueno, y no lo es. No la reciben con ese espíritu. La reciben, mandan una foto como diciendo el culpable fuiste vos, y te mando otra, pero así, como diciendo te hago un favor y más que nada para que te calles la boca. Y yo lo que no quiero es callarme la boca porque me manden otra. Lamento que el amigo Calderita se haya quedado sin regalo de 24. Pero bueno, con el latigazo que le hubiese pegado en la mano, se iba a acordar de mí durante mucho tiempo. Así que por un lado mejor. Por un lado mejor que esto haya terminado en mis manos. La verdad no esperaba un final así. Sí, no voy a negar mis propias palabras, que ratifico y soy un convencido. Desde que la adquirí, está completamente sobrevaluada a nivel histórico y a nivel económico, pero está al doble de lo que es la herramienta en dichos aspectos. No se coman el verso de la carrocería, de remolcar. Yo estoy seguro que yo voy a empezar a hacer las pruebas, la ingeniería inversa al revés. Voy a empezar a estirar carrocerías con Watfow, voy a empezar a remolcar coches con Jadever. Vamos a ver, por ahí una no se rompe. Y si se rompe, listo, dio más de la cuenta. ¿Por qué? Porque vale 10 veces menos. Cuesta 10 veces menos económicamente. Esta llave, esta pinza, como la venden, es lo que sueña cualquier pibe que está empezando a trabajar, que está empezando a reunirse con herramientas, que está empezando, dice, cuando llegue a la Ruchi, tengo una herramienta eterna. Bueno, querido amigo, lamento decirte, lamento desilusionarte, hoy en día es todo lo mismo, seguí con las chinitas, observen ahí cómo explotó. No voy a ser hipócrita, no voy a decir que me parece que esto inutiliza la herramienta. Sí que está fuera de centro, la herramienta se dobló como un monio, el mismo efecto que la pico del oro. Y sí me da temor que se corte un remache y me vuele los lentes, porque con la presión que esto junta, si tiene que salir disparado, créanme que va a salir fuerte. Pero bueno, nada. Garantía no quiero, no me interesa. La herramienta de acá no sale. Para que me digan que soy un inútil y que la rompí a propósito, déjenla. El que gastó 42 pesos fui yo. Ahí les muestro por última vez que la herramienta está doblada, dado que apoya sobre un lado y el otro no. Observen que en un momento apoyaba en el medio, o sea, lo que estamos viendo es el lugar donde destraba el pivote. Pero al principio comenzó apoyando un poquito en un costado y un poquito en otro, como manteniendo el centro, la herramienta. Bueno, después ya comenzó a trabajar torcido y comenzó a trabajar contra aquel lado. Así que nada, ratifico mi teoría. Es una herramienta que está completamente sobrevaluada, tanto económica como a nivel fama. Los invito a que vean videos para los que dicen que no se usa en superficies redondas. Bueno, les comento que las llaves para caño, las mordazas, son rectas. Para los que dicen que esto no se puede usar en superficies redondas, los invito a que vayan al canal del Maestro X y miren un video de esta herramienta de hace 3 años, donde dice todo lo que se puede usar y el resultado que les va a dar en todo tipo de circunstancias.
Voy a apretar un poquito para que se observe el juego. Y para los que critican, tengan en cuenta que cuando una herramienta económica tiene un poquito de juego, son los más dañinos en cuanto a comentar. Bueno, estaría bueno que hagan un mea culpa y se fijen qué pasó con esto. Todos vieron cuando yo mostré la unidad de 0 y no tenía ningún jueguito. Esto ya excede al juego normal de una herramienta liberada para trabajar. Y traten de ser neutrales y no tomarme por loco por el odio que me tienen algunos. Pero esto ya es un exceso. Es un exceso para 15 días, 20 días de trabajo. Déjense de joder. Bueno. Gente, nada. Quería hacer este videíto mostrando un poquito más en detalle, dado que ayer lo hice mostrando la cara, para que se sepa bien quién lo dice y quién soy. Los puntos positivos, que es muy dura, tiene una mordaza muy dura, no se ha marcado, no se ha gastado, no se ha zafado. A diferencia de lo que le pasó al amigo Marcelo Ares, que le voló todo el comedor completo. A mí se me partió. Después de haberme pegado innumerable cantidad de latigazos en los dedos. Y miren que yo no soy un mantequita, no me jacto cuando hago pavadas como vaciar una pileta con 30.000 litros de agua con un balde, ni nada. Pero si están vendiendo confort, calidad y una unidad eterna, esto está lejos. Después, bueno, pasa lo de siempre. Como uno es uno y es el impresentable, pero es el único que la termina gatillando la herramienta. Entonces, al que le sirve o tenía alguna duda, y el que valora mi palabra como profesional y como, llamémosle, cosa que no me gusta, tester de herramientas, les va a durar, es un clásico que todos quieren tener, y bla, 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 sí, pero si la llevan a un trabajo profesional, utilizándola mucho menos de lo que en teoría resiste la herramienta, no como dicen otros, que es por sobre sus capacidades, bueno, esto estaba lejos de sus capacidades, tengan en cuenta que algún pedazo les puede volar. Yo, obviamente, no es que la voy a dejar de usar, más allá de que esto no hubiese tenido que pasar. Esto es inaudito que pase en una herramienta de 42 pesos. Es inaudito que pase con semejante fama. Pero no es que la iba a dejar de usar por eso. La dejo de usar sinceramente por el miedo que me da que se corte este remache. Y con la presión que junta acá, si flaquea este, yo les puedo asegurar que donde pega duele. Así que bueno, nada. Espero que haya quedado más clarito. El que la quiera revisar, les doy la dirección del taller. Vengan, la miran. Pero la herramienta no se va a ninguna garantía, a ningún lado, para que después me manden una foto diciéndome que está todo perfecto y que el inútil es uno. Y me manden otra para que me calle la boca y no hable más estupideces. No, déjenla acá. Esto tendrá otro futuro. Le sacaré este tornillo expansor, porque esto es un expansor. Alarga la distancia, entonces uno la vence mediante la palanca y genera presión. La soldaré y haré una pinza común para que nos riamos en cada charlita que se haga sobre el tema. Les mando un saludo. Seguramente mi amigo Miguel va a recurrir a la ironía y al sarcasmo. Va a decir, hacete una gomera. Sí, también podría ser. Les mando un saludo a los amigos, a los que comentaron a favor, a los que comentaron en contra. En este canal no se borra ningún comentario. Después en las charlitas abordaré algunos temas sobre canales que a uno lo silencian para que no se vean lo que uno dice. ¿Cómo pueden tener tanto ego y tanto miedo de lo que uno diga? Y yo no lo puedo creer.
Y bueno, al sombrerito con cara de pescado le digo que antes de decir que algo es premium, que la utilice. Les mando un saludo.